Muy buenas, en el vídeo de hoy quiero hablar un poco sobre la potencia de los coches de competición, cómo influye y bueno, un poco qué es y qué no es, sobre todo, porque muchas veces intentan pensar que con la potencia del motor pues ya lo tenemos todo conseguido, sobre todo para hacer mejores tiempos en circuito y todo esto. Así que bueno, vamos a contextualizar un poco esto, aunque no tengáis ni idea de a nivel científico lo que significa la potencia y la energía, todas estas cosas, vais a entender bien este vídeo y realmente es una especie de resumen muy al grano de un curso que tenemos en Level Up Academy, que es el de física básica para Motorsport. Si no conocéis Level Up Academy, pues os la presento, es mi academia de cursos online de automovilismo y ahí tenemos cursos online, como digo, pues de todo lo relacionado con automovilismo. Y hay un curso en concreto que es el de física básica en el que os explico pues conceptos que pueden parecer muy básicos, pues como la velocidad, la aceleración y otros que quizá no parezcan tan básicos como la energía, como la potencia, como es el par, como es el trabajo, todas esas cosas y aplicándolo al automovilismo. No voy planto fórmulas ahí en general y os la cuento con teoría, sino que la aplicamos al automovilismo. Así que bueno, si queréis saber más, pues echarle un vistazo a Level Up Academy, a ese curso en concreto, pero hoy en este vídeo os voy a resumir todo esto un poco. En primer lugar, ¿qué es la potencia? Pues si leemos la definición o la definimos como se suele definir, es la capacidad de hacer un trabajo por unidad de tiempo. En nuestro caso, traducción al automovilismo, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? Pues mover una cosa que pesa bastante, que es un coche, y hacerlo lo más rápido posible, en el menor tiempo posible. Por lo tanto, ese es nuestro trabajo útil, ¿no? Mover nuestro coche lo más rápido posible. Realizar ese trabajo de llevar un coche de un sitio a otro en el menor tiempo posible, que eso es la velocidad, ¿no? Cuando decimos un coche va a 50 km por hora, pues es que en una hora recorre 100 kilómetros. Pues eso es lo que nos va a dar a nosotros la potencia, es decir, esa capacidad de realizar ese movimiento del coche en el menor tiempo posible. Cuanto menor sea el tiempo, pues más rápido estaremos yendo, ¿no? Como es evidente, y esto es lo que siempre intentamos con nuestro coche de competición. Si tuviéramos un motor híbrido, pues la potencia sería la suma en función de cómo trabaje el sistema de transmisión, pero al final cuando te dicen un motor híbrido que tiene no sé cuántos caballos de potencia, pues eso es la suma entre las dos unidades de potencia, la parte térmica del motor de combustión y la parte eléctrica. Si tienes solo un coche de combustión, pues lo que te dé ese motor, que luego habrá que pasar por un filtro de las revoluciones por minuto, si está girando más rápido o más lento, si tenemos una relación de cambios u otra, pero bueno, eso ya sería otro contenido para otro vídeo, ¿no? Entonces, sí, simplemente que sepáis que no es lineal la potencia. Cuando vamos aumentando las revoluciones por minuto, va aumentando la potencia, pero llega un punto en el que cae esa potencia. Cuando más revoluciones por minuto, de repente resulta que la potencia va cayendo, ¿vale? Esto es lo que conocemos como la curva de la potencia, pero bueno, ya digo, eso es mejor para otro vídeo explicativo. Entonces, un concepto con el que se suele mezclar esta potencia es el de par o torque, y esto es una fuerza de giro. Bueno, ya sabéis cómo funciona un motor de combustión interna, si no lo sabéis, pues os lo cuento yo. Básicamente tenemos explosiones dentro de los pistones, estos pistones pues transforman a través del mecanismo de biela a manivela, con el cigüeñal y todo esto, pues un movimiento lineal del pistón, que cuando explota pues empuja el pistón hacia abajo en una rotación. Pues esa rotación del cigüeñal es el par que a nosotros nos está dando, por eso se habla de par motor, pero ese par luego tiene que pasar por el embrague, por la caja de cambios, por todo el sistema de la transmisión, el diferencial, hasta las ruedas, ¿no? Por lo tanto, cuando dicen tenemos no sé cuántos newton metro de par, esto es una fuerza de giro que tiene algo que ver lógicamente con la potencia, pero no es lo mismo. Una fuerza lineal, pues es lo que suele entender todo el mundo, ¿vale? De hecho, una fuerza es la que hace cualquier objeto que pese, pues ya está haciendo una fuerza, ¿no? Si tú tienes una pesa del gimnasio y una mancuerna que pesa 10 kilos, tú la dejas en el suelo y te estará haciendo pues aproximadamente unos 98 newton de fuerza, ¿vale? Un poco más. Pues eso es una fuerza lineal, porque es en un punto concreto y va en una única dirección recta hacia abajo si la dejas en el suelo, ¿no? Lógicamente. Pues el torque, la fuerza de giro, es una fuerza pero de giro, es decir, no estoy haciendo la fuerza linealmente en un punto, sino que es una fuerza para hacer rotar algo, ¿vale? Como nuestro cigüeñal está rotando, pues si tú lo enganchas a algo, ese algo al que tú lo has enganchado también va a rotar. Cuanta más fuerza tenga nuestro cigüeñal, más fuerte voy a poder empujar, hablando de rotación, nuestro elemento al que le engrane mi cigüeñal o como lo quiera añadir. Por lo tanto, la potencia es esa capacidad de mover el coche en el menor tiempo posible y el par es la capacidad de hacer rotar a través de una fuerza cualquier elemento. En nuestro caso, pues el motor va a hacer rotar al final las ruedas, pasando por todos los elementos del sistema de
transmisión. Entonces es importante no confundir estos términos. Y aquí, bueno, tened en cuenta que lo estamos explicando para que lo entienda todo el mundo, es una simplificación, ¿vale? Luego podríamos detallar algunas cosas de forma más concreta y demás, pero a rasgos generales es lo importante. Y llegados a este punto es muy importante entender la relación peso-potencia, que se suele siempre destacar en todos los coches de alta gama o que están preparados para el circuito, bueno, que al final se busca el rendimiento quizá más que la comodidad, ¿no? Y esta relación de peso-potencia es fundamental porque es verdad que la potencia del motor te va a permitir mover el coche en el menor tiempo posible, pero como esa potencia es la capacidad de hacer un trabajo que es mover nuestro coche en el menor tiempo posible, cuanto más pese nuestro coche, más trabajo vas a tener que hacer. Y aquí ya podemos adoptar el significado de trabajo que todo el mundo entiende en su vida cotidiana. ¿Qué te cuesta a ti más trabajo? ¿Mover 10 kilos o mover 100 kilos? ¿O mover un coche de 1100 kilos o uno de 2000? Pues lógicamente te va a costar más trabajo el de 2000, de 200 kilos que el de 1000, ¿no? Pues eso es un poco hacia donde vamos. Si tú el trabajo que quieres hacer es mover este coche de 1000 kilos en no sé cuánto tiempo, no sé cuánta distancia, te va a costar menos que hacer exactamente lo mismo con más peso. Por eso la relación de peso-potencia es tan importante, porque no te sirve de nada, o te sirve de poco, mejor dicho, tener un motor extremadamente potente si ese motor va a pesar más, lógicamente, pero además lo vas a montar en un coche todavía más pesado. Más vale, sobre todo en automovilismo, tener menos potencia, pero también menos peso, que no tener lo contrario, a no ser que sea una carrera sobre todo o en un circuito de mucha velocidad, porque ahí es donde vas a sacarle más rendimiento a la potencia. Y aquí quiero aclarar una cosa. En final de recta, una recta larguísima, ahí sí que va a importar la potencia y ya no va a importar tanto el peso del coche, lo que va a importar es la aerodinámica. Pero cuando vamos a menor velocidad y queremos acelerar el coche, ahí sí que importa la potencia y el peso, no tanto la aerodinámica. Así que también mucho cuidado en diferenciar cuándo es más importante el peso de un coche y cuándo es más importante la aerodinámica. Ya digo, al final de una recta, cuando llevamos mucho tiempo acelerando a fondo, que la aceleración es muy pequeña porque vamos aumentando la velocidad muy poco a poco y ya vamos a mucha, ahí sí es importante la aerodinámica. Pero cuando vamos a baja velocidad, la aerodinámica es muy poco importante y el peso lo es más todavía, porque ahí es cuando tenemos que acelerar el coche lo más rápido posible. Y ahí es donde cobra especial importancia la potencia. Y os pongo un ejemplo claro, el de un kart. ¿Qué pasa con un kart? Porque es un coche que está hecho para trabajar en un circuito muy pequeño en el que se está constantemente tomando curvas a un lado hacia otro, por lo tanto siempre nos estamos manejando en rangos de muy baja velocidad. Si tú te llevas un kart a Monza y lo metes en la recta más larga del circuito, pues vas a tener una limitación clara por culpa de la aerodinámica y porque no tienes mucha potencia. Pero si tú metes ese mismo coche en un circuito de muchas curvas, ahí sí que le vas a sacar rendimiento, porque aunque tiene muy poca potencia, tiene muy poco peso. Por lo tanto, en cuanto frenes, el coche se va a frenar y sobre todo cuando aprietes el acelerador, aunque tengas poca potencia, el coche va a acelerar muy rápido porque pesa muy poco. Si te llevas un coche tremendamente pesado, pues típico coche americano, ¿no? Que pesa muchísimo, pero que tiene un V12 espectacular, con muchísima potencia, pues ese coche lo metes en un circuito tipo karting, pues va a ser desastroso, porque como pesa mucho te va a costar frenarlo, pero luego toda esa potencia, cuando tú tengas que acelerar el coche, no va a ser suficiente como para rendir igual que el kart. Dimensiones de los coches aparte. Pero luego, si tú llevas ese coche trabajado aerodinámicamente, suponiéndolo, y que tiene, aunque mucho peso, una buena aerodinámica, muy poco drag, en una recta larguísima vas a alcanzar muchísima velocidad, porque pesa mucho, pero es que al final de la recta no te importa tanto el peso, sino la aerodinámica. Y en relación con esto ya hemos mencionado la limitación de los frenos, y es que los frenos también es una limitación clara. Muchas veces pensamos que por tener un coche más potente vas a mejorar tus tiempos y va a ser todo espectacular, pero si no tienes unos frenos que sean capaces de detener ese coche en el menor tiempo posible, que no solo frenen bien, sino que también estén bien refrigerados, pues no te va a servir de nada, porque no te sirve de nada tener muchísima potencia si vas a tener que frenar 100 metros antes por culpa de un sistema de frenos deficiente o que no está a la altura. Por lo tanto, esa potencia de cuanta más potencia tengo, mejor tiempo voy a hacer por vuelta. Ojo, porque si el coche además te pesa más, vas a tener que hacer más esfuerzo para frenar el coche y eso quizá te obligue también a frenar unos cuantos metros antes. Por eso, en cuanto tú pisas el freno de un kart, se frena el coche, aunque no tiene un sistema de frenos precisamente muy complejo o muy sofisticado, pero como pesa muy poquito, en cuanto tú pisas el freno, el coche se frena. Y si tuvieses un coche de 2000 kilos, pues tú pisas el freno y no frena tanto a lo mejor como un kart, ¿no? Aparte de que te estarás manejando en velocidades diferentes. Por lo tanto, por mucha potencia que tengas, tus tiempos por vuelta van a estar limitados también por los frenos. Y para terminar, la clarísima limitación en cuanto a la potencia son los neumáticos. Si tú tienes un motor que es espectacular, que en cuanto pisas te da una entrega de par y una potencia tremendas, si tus neumáticos son muy estrechos o no agarran lo suficiente, no te va a servir de nada. Porque en cuanto tú pises el pedal del acelerador, esas ruedas te van a patinar, porque los neumáticos no son
lo suficientemente anchos o no están lo suficientemente bien construidos como para generar ese agarre, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes un coche y lo preparas para track day y le pones un motor espectacular, que incluso le cambias el motor, le pones uno de una gama muy superior, eres capaz de refrigerarlo, no nos vamos a meter en ese problema, pero luego mantienes unos neumáticos que son de calle, que son, digamos, un poco todoterreno y demás, no te va a servir de nada, porque cuando tú pises el pedal del acelerador, los neumáticos te van a patinar y entonces vas a estar perdiendo más tiempo del que ganas, porque además vas a desgastar los neumáticos y va a ser todo un desastre. Por lo tanto, esa limitación de los neumáticos hay que tenerla en cuenta. Siempre tiene que haber un balance entre el rendimiento de los neumáticos y el rendimiento del motor. Lo que se suele mirar, o por donde nos podemos guiar, mejor dicho, es que cuando tú sales de una curva, tú tienes que tener un feeling con el coche de tal manera que según tú vayas pisando el acelerador, los neumáticos te vayan respondiendo. Es decir, que si tú pisas a fondo, los neumáticos te patinen, y si vas pisando poco a poco, los neumáticos te vayan acompañando. Si tú tienes unos neumáticos extremadamente gordos que agarran muchísimo y un motor muy poco potente, es decir, el caso contrario, lo que va a pasar es que tú vas a poder pisar a fondo el acelerador y los neumáticos no te van a patinar nunca, porque agarran demasiado. Podéis pensar que esto es algo bueno, pero no lo es, porque vas a tener mucha pérdida por rodadura y demás que no te van a salir nada rentables. Por lo tanto, la clave está en que cuando tú pises el acelerador a fondo, los neumáticos sí que te patinen al salir de una curva, pero que si tú vas poco a poco lo puedas controlar. Ahí está un poquito la clave. Incluso que tú puedas pisar a un 30%, a un 50%, a un 60% al salir de una curva de golpe, y luego el último trozo de porcentaje que te queda, ¿no? Después de un 60 a un 100, eso ya lo tengas que hacer progresivo. Ahí está un poco la clave. Si os vais a alguno de los dos extremos, que en cuanto pisas un poco te patinan, o que pisas a fondo y nunca te patinan, entonces es que está descompensada esta relación entre neumáticos y motor. Así que bueno, esto era lo que os quería contar un poco sobre la potencia de los coches de competición, las limitaciones que tiene, para lo que sirve y para lo que no sirve, y nada, espero que os haya ayudado a entender un poco mejor este mundo del automovilismo. No olvidéis echarle un vistazo a Level Up Academy si queréis aprender más cosas de automovilismo conmigo, y nada, nos vemos en el siguiente vídeo.